tema que nos reúne hoy y para lo que estoy aquí, que es enseñarles la metodología del grupo IOTA. Vamos a comenzar con la terminología y las descripciones de las lesiones anexiales y después vamos a ir viendo en las siguientes presentaciones todos los modelos de regresión logística, Simple Rules, Easy Descriptors y otros modelos que también existen publicados en la literatura para establecer el riesgo de malignidad de las lesiones anexiales. Ya. Entonces, el grupo IOTA, vamos a partir ahora la revisión del consenso de la descripción de la patología anexial. Tenemos que entender que cuando evaluamos una paciente con sospecha de patología anexial, no solamente son los ovarios, ya que tenemos, aparte de los ovarios, las trompas, tenemos ligamentos, que también son parte de los anexos, ligamento ancho, redondo, el útero ovárico, tenemos peritoneo local que recubre las estructuras y tenemos que hacer además el diagnóstico diferencial con otras estructuras, el útero, intestino y vejiga. Dentro de las patologías anexiales tenemos patología tubaria, que va desde lo benigno como un hidrosalpinx, todo lo que incluye los procesos inflamatorios pélvicos, hasta el cáncer de trompa. Podemos encontrar también quistes del paraóforo o paraváricos y por eso que siempre que evalúen y se encuentren con un quiste, traten de buscar el ovario. A veces ustedes ven solamente una imagen quística y se quedan con que eso es el ovario, pero resulta que ustedes comprimen un poquito el abdomen, se lateralizan y ahí hay un ovario sano y con eso se les acaba todo el problema, porque saben que es un quiste del paraóforo y no un quiste intraovárico. Y dentro de la patología ovárica tenemos todo el espectro de patología benigna. Recuerden, patología no incluye los quistes que son funcionales, hasta la patología maligna. Vamos a revisar entonces el consenso que fue publicado el año 2000 por el grupo IOTA. Cuando enfrentamos a una paciente y comenzamos a hacer el ultrasonido, es importante también estandarizar cómo realizamos las medidas del ultrasonido. Y esto es muy importante, ya que en base a esto vamos a aplicar las medidas en los modelos también de predicción de riesgo de IOTA. Y recalcar que siempre las medidas deben ser realizadas en milímetros, el ovario y las lesiones deben ser medidas en dos planos perpendiculares, es decir, vamos a tener siempre las tres medidas, ¿ya? En una foto tomar el diámetro longitudinal máximo, el anteroposterior y el transverso, y con eso podemos calcular un volumen. Esto, a mi juicio, es un marcador de calidad de atención que le damos a una paciente. Es distinto ver un informe que aparece un quiste de 20 por 30 que un informe que diga que tiene un quiste de 17 por 13 por 18 con un volumen de tanto, ¿ya? Y lo mismo en los ovarios. El volumen ovárico es un parámetro muy importante que tenemos que evaluar. Y así como en todo el resto del ultrasonido, actualmente también los miomas, tenemos que medirlo en 3 parámetros para calcular volumen en el caso que se hagan tratamientos médicos. Por eso, el volumen se calcula a partir de 3 diámetros en 2 planos perpendiculares. Siempre se debe consignar la presencia de ascitis, que por definición es la presencia de líquido libre fuera del fondo de saco de Douglas. Se puede medir en un plano sagital, en la mayor medida de su eje antero-posterior, y es así como se ve la ascitis, que sobrepasa el fondo del útero. Les voy a hacer un alcance. Nosotros y yo en Chile trabajamos con el ecógrafo hacia el otro lado, ¿ya? Por lo tanto, para mí este es un útero en anteversoflexión. Ahí está, ¿ya? Trabajamos distinto a los otros países del mundo, no sé por qué,
Tuve un profesor que me enseñó así y no he podido cambiar. Pero ahí yo les voy a ir explicando cuando veamos las fotos. ¿Cuáles son definiciones importantes cuando analizamos y evaluamos las lesiones anexiales? Primero, el concepto de septo o tabique incompleto. Esto es toda banda de tejido que atraviesa la cavidad del quiste, pero de una pared interna a su lado contralateral, pero que en algunos planos no se observa de forma completa. Va en esa dirección, pero es incompleto, no alcanza a la pared del otro lado. Por otro lado, tenemos que entender lo que son lesiones sólidas, ya que sólido, según terminología IOTA, es aquella ecogenicidad que sugiere la presencia de tejido. Por ejemplo, miometrio, estroma ovárico, miomas o fibromas. Este concepto se los voy a recalcar varias veces durante el día, porque, por ejemplo, un coágulo no se considera tejido sólido propiamente tal, ¿ya? Es importante diferenciar entre los coágulos y tejido sólido, y para eso podemos utilizar el flujo sanguíneo con el Doppler. Cuando este está presente nos ayuda, pero en caso que esté ausente no lo descarta. Pero en caso que a ustedes les quede realmente la duda, clasifíquenlo como sólido. Pero si ustedes tienen la certeza de que es un quiste hemorrágico con un coágulo, ese coágulo no se considera tejido sólido según terminología de IOTA. Eso a simple rasgo se ve como que fuera ecogenicidad sólida, pero se fijan que al moverlo, al comprimirlo, realmente no es sólido, sino que es líquido. ¿Ven cómo se mueve? Entonces esta lesión no debe considerarse sólida. Es un contenido líquido organizado como un coágulo, pero eso no es sólido. Otra cosa importante es que el nódulo de Rokitansky que vemos habitualmente en los quistes dermoides tampoco no debe ser clasificado como tejido sólido. Este tejido que es blanco, que se ve como esta bola hiperrefringente y precogénica, es grasa con pelos, con distinto tejido. Y eso, según terminología IOTA, no se considera como sólido. También el slat que se observa, o este tejido más denso asociado a los endometriomas, a las paredes internas, tampoco debe ser catalogado como proyección papilar sólido, porque también es un contenido líquido más denso. Entonces recuerden, lo sólido siempre es comparable al tejido del miometrio, del músculo, o al tejido del estroma ovárico. Eso es lo sólido. También tenemos que evaluar el signo del ovario creciente o crescent sign, que se define como la presencia de tejido ovárico normal adyacente a un tumor anexial. Este puede estar ausente o presente, pero cuando vemos el tejido ovárico sano con algunos folículos en la periferia, habitualmente nos ayuda a definir que estamos frente a patología benigna o quizás hasta una imagen funcional. Y por último, también la ecografía nos permite evidenciar la presencia de metástasis. Esto ya requiere un poquito más de expertise, pero hay veces que uno puede evaluar los implantes peritoneales y si es que uno los ve de forma evidente, también deben ser descritos como ausentes o presentes. Bien, entonces desde el punto de vista de morfología de las lesiones anexiales, tenemos tumores que son quísticos y tumores que son sólidos. Dentro de las lesiones quísticas, estas pueden ser uniloculares, y uniloculares se define por aquella lesión que es quística y no tiene componentes sólidos ni tabiques en su interior. Sí pueden tener tabiques incompletos o pseudotabiques, como por ejemplo un hidrosalpinx. Esto sigue siendo unilocular porque no tiene una pared que lo atraviese de un lado para el otro, una banda fibrosa. Y lo otro importante es que lo unilocular no tiene por qué ser siempre redondo como un folículo, sino que también lo unilocular puede ser alargado, como en estos casos de hidrosalpinx. Si esta lesión que es quística unilocular
tiene al menos un componente sólido, debe ser clasificada como unilocular sólido. Y acá tienen varios ejemplos de esto. Se puede ver una lesión quística con una proyección papilar ahí adosada a un borde de la pared. Tenemos esta imagen que es característica con pequeños componentes sólidos en la periferia, como cuentas de collar característico del hidrosalpinx, pero al verlo, eso es un pequeño componente sólido y debe ser clasificada como unilocular sólido. Pero si por otro lado tenemos lesiones quísticas que tienen al menos un tabique completo, estas deben ser clasificadas como multiloculares. Y si esta lesión multilocular tiene al menos un componente sólido, se clasifica como multilocular sólido. Y acá tienen 3 ejemplos de distintos tumores que son multiloculares sólidos. Y por último, tenemos todo el grupo de tumores que por definición son sólidos. Sólido, según la definición de IOTA, es todo tumor cuyo componente sólido abarca más del 80% de la lesión. Es decir, tenemos tumores sólidos completos, que no tenemos ninguna duda, pero también tenemos otros tumores sólidos que pueden tener pequeñas áreas quísticas en su interior. Y si es que esas áreas quísticas en conjunto son menos del 20%, ese tumor se clasifica como sólido. ¿Todo claro hasta ahora? Una vez que evaluamos la morfología de las lesiones, tenemos que revisar cómo es el contorno. Y este puede ser regular o irregular. El contorno regular, de nuevo, no siempre es redondeado, puede ser también alargado, porque lo importante es que irregular es cuando tiene estas sacadas aquí por el contorno de la lesión que se ven como mordiscos de la lesión. Porque esto, cuando la línea se ve como continua, a pesar de que no sea redondeada, se define como regular, a diferencia de esta otra que es irregular. Después tenemos que evaluar el contenido del quiste. Y este contenido del quiste puede ser anecogénico, homogéneo, que es característica primero de todas las imágenes funcionales de los folículos, pero también es característico de los cistodenomas serosos principalmente. Tenemos otros quistes que tienen un contenido que es hipoecogénico, o también se puede describir como anecogénico levemente denso, en que se ven como unos pequeños puntitos más hiperrefringentes, que es característico, por ejemplo, del contenido mucinoso. Tenemos los quistes con contenido tipo vidrio esmerilado, que es característico de ¿qué? De endometriomas. Tenemos todos los quistes hemorrágicos, que el contenido hemorrágico a veces es fácil de distinguir, otras veces no tanto. Se puede ver como esta telaraña o este contenido reticulado, pero también hay veces que podemos ver un coágulo, que se ve como una imagen sólida adherida ahí, pero que finalmente es solamente un coágulo adherido a la pared. Y por último, tenemos todos los contenidos mixtos del quiste, y mixto incluye el contenido del teratoma, que se ve incluso con el nódulo de Rokitansky, y mixto también incluye contenidos con niveles líquidos hemorrágicos y todo el grupo de las enfermedades inflamatorias pelvianas, los abscesos tubováricos, por ejemplo. Ese contenido que es más denso, purulento, también se considera contenido mixto. ¿Qué fue lo que encontró el grupo IOTA según la morfología de las lesiones? Vean lo interesante de los porcentajes de malignidad. De todos los tumores uniloculares que evaluaron en la primera serie, que incluyó más de 1000 pacientes, solo un 0,6% de estos fue maligno. Del grupo de uniloculares sólidos aumentó a 33% el porcentaje de malignidad. Cuando no tenía componente sólido y era multilocular, 10% terminó siendo maligno. Y aquí ya, a medida que aumenta el componente sólido, ya sea un tumor multilocular sólido o un sólido, vean que ya el riesgo de malignidad aumentó bastante, a 41 y 62% respectivamente.
Entonces claramente se pueden dar cuenta que cuando ya empiezan a aparecer componentes sólidos reales, nos empieza a aumentar el riesgo de malignidad. Otra definición que es muy importante es la de proyección papilar. Y proyección papilar es cualquier tipo de proyección sólida que crece hacia el interior del quiste y cuya altura mide mayor o igual a 3 milímetros. Esta es la altura que va desde la base del borde interno de la cápsula del quiste hacia la distancia máxima del polo que se imagina hacia el quiste. Por otro lado, cuando evaluamos componentes sólidos, después en la terminología IOTA de los modelos de regresión logística, tenemos que identificar el diámetro máximo del componente sólido de mayor tamaño. Y esto es distinto a la altura de la proyección papilar, porque cuando hablamos de diámetro máximo de componente sólido, da lo mismo que no equivalga a la altura, ¿ya? El componente sólido es el diámetro máximo de la lesión. Puede coincidir con la altura, pero aquí puede ser que no coincida con la altura. Y de esta forma se miden los diámetros máximos de los componentes sólidos. Por otro lado, el componente sólido puede ser liso o irregular. Y cuando hay una proyección papilar sólida, ese puede ser el componente sólido más grande, y en ese caso se clasifica como ambas. La misma proyección papilar, según IOTA, luego ustedes lo ponen, tiene proyecciones papilares, sí, pero además en el diámetro máximo del componente sólido, si ese es su único componente sólido, esa proyección papilar va a ser la misma medida del componente sólido. ¿Queda claro? Sonó enredado, pero ya. Sigamos entonces. Ahora tenemos que evaluar la pared interna del tumor, y esta puede ser regular o irregular. Si hay una proyección papilar, la pared es por definición irregular. No se toma en cuenta la pared externa del quiste, que antiguamente se hablaba de excrescencias e ingrescencias. Ahora se considera principalmente la pared interna. Cuando estamos frente a tumores sólidos, esta descripción de pared interna obviamente no aplica. Entonces ahí se considera o el borde externo del tumor, como es el contorno del tumor sólido, si es regular o irregular, pero también tenemos algunos tumores sólidos que tienen pequeñas áreas quísticas, como por ejemplo en este caso, como el componente sólido es más del 80%, por definición IOTA, este es un tumor sólido, pero se fijan que tiene esas áreas quísticas, y cuando queremos evaluar y describir la pared interna, esta es la que tenemos que considerar en el caso de tumores sólidos que tienen áreas quísticas. Esto es lo que se puede ver regular o irregular. Cuando tenemos tumores que son principalmente quísticos, no hay mayor dificultad en definir, por ejemplo, que una pared sea irregular. Otro parámetro importante que tenemos que saber identificar son las sombras acústicas. Y estas se definen como la pérdida del eco acústico detrás de una estructura que absorbe la onda de sonido. En estos casos tienen varios ejemplos de sombra acústica. Por ejemplo, esto es un dermoides en el cual se proyecta sombra acústica en la parte inferior de la lesión. Esto es un cistoenofibroma de una paciente que también el componente sólido, se fijan cómo proyecta la sombra acústica, igual que en este otro caso. Finalmente, IOTA tiene una cuantificación de la vascularización y diseñó un score Doppler color que va del 1 al 4. El score 1 es sin flujo, el 2 es un flujo mínimo, el 3 es flujo moderado y el 4 es flujo abundante o intenso. Ojo que no existe el score 0. Habría sido bastante más fácil que el score 0 signifique sin flujo, pero no existe, ¿ya? El score 1 para IOTA es sin flujo. Así que eso recuérdenlo. Es importante para poder aplicar este modelo de evaluación de vascularización de los tumores, el seteo de la máquina. El PRF acá es fundamental.
Y IOTA lo que promueve es utilizar un PRF que va entre 0,3 a 0,6, más que llegar a 0,9. Y con ese seteo entre 0,3 y 0,6 es como uno tiene que hacer la cuantificación del Doppler. Requiere un poquito de experiencia en el sentido que hay que saber reconocer el ruido o las imágenes prestadas cuando el PRF es muy bajo. Pero en eso consiste un poquito manejarse con el seteo de la máquina y ir aumentando el PRF. Porque acá tienen el ejemplo, cómo se ve una lesión con un PRF 0,1, 0,3, cuando se aumenta a 0,6, que entre estos dos es el punto de equilibrio que uno tiene que encontrar para poder definir la vascularización según IOTA. Porque miren, si lo aumentamos 0,9, 1 o hasta 1,8, vean cómo se pierde la vascularización. Y eso claramente nos puede llevar a error. Así que ojo con el seteo. El problema de los PRFs bajos, 0,3, 0,1, obviamente es que aparece mucho ruido, mucho artefacto. Y ahí se pueden probar distintas técnicas. A veces bajar la ganancia nos ayuda, como en este caso que fuimos haciendo el ejercicio que se fue bajando y ven cómo se fue aclarando la imagen. Pero si no, el 0,6 también es un buen estándar para poder evaluarlo. Nuevamente les recuerdo que todo esto está en la página de IOTA Group online. Aquí están todos los modelos y hay también ejemplos en el material de educación. Pueden encontrar nuevamente las tablas de las definiciones y terminología de IOTA. Eso es con esta clase. Me quedan algunos minutos porque tengo unos ejercicios prácticos para aplicarlo. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí. Ya. Acá tenemos un tumor anexial. Según ustedes, ¿cómo se clasificaría este según IOTA? ¿Como unilocular sólido, sólido quístico o sólido? ¿Qué número? 2. ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Otro. Este es el tipo de tumor que estamos evaluando. Es, según clasificación IOTA, multilocular, 2, multilocular sólido, 3, lo nombrarían como sólido quístico o lo clasificarían como sólido. ¿Qué número? 2. Multilocular sólido. Muy bien. Parece que la profesora explicó bien los parámetros. Sigamos entonces. Otro tipo de tumor. ¿Cómo clasificarían este? Unilocular sólido, sólido quístico o sólido. Del 1 al 4. ¿Qué número? 4. Piénsenlo bien. 1. ¿Por qué? Porque es un tumor quístico con contenido mixto característico de un teratoma. Al ser contenido mixto, ven, ahí está el nódulo de Rokitansky que da la sombra acústica, tiene algunos pelos entre medio y ese contenido mixto heterogéneo, pero es un quiste con una pared que es regular. Y recuerden que el componente sólido hiperecogénico, el componente hiperecogénico que es característico del nódulo de Rokitansky, según IOTA no es sólido. ¿Sí? ¿Está claro o a alguien le quedó alguna duda? ¿Claro? Ya, entonces esto es un tumor unilocular. Si les quedan dudas de que efectivamente esto sea tejido sólido y no sea quístico mixto, pueden aplicar el Doppler, pueden comprimir el abdomen de la paciente, pero si así no tienen la certeza, en el peor de los casos lo clasifican como sólido. Y eventualmente el riesgo les va a dar un poquito más alto, pero es mejor aumentar la sensibilidad para que no se nos pasen los casos malignos. ¿Ya? Pero esto es un tumor unilocular. ¿Ok? Ya. Sigamos. Otro tipo de tumor. Toda esta es la lesión. Lo clasifican como unilocular sólido, sólido quístico o sólido. Del 1 al 4. 4.
El tren no existe para IOTA, por favor. IOTA no tiene clasificación sólido-quística. ¿Ya? Es un tumor sólido, porque a pesar de tener áreas quísticas, subjetivamente se ve que más del 80% de tejido es sólido. Por lo tanto, esto es un tumor sólido según la clasificación de IOTA. ¿De acuerdo? Como los esquemas de acá abajo. Otro caso. ¿Qué tipo de tumor es este? Unilocular, unilocular sólido, multilocular, o lo pondrían tumor complejo. Del 1 al 4. Muy bien. Unilocular. Y un último caso. ¿Ven? Todo eso es el tumor. Según IOTA, es unilocular, multilocular sólido, multilocular o es un tumor complejo. Del 1 al 4. Muy bien, multilocular. Último caso, unilocular, unilocular sólido, sólido quístico o multilocular. Unilocular, porque ojo, esto es contenido heterogéneo de un cuerpo lúteo hemorrágico, es el contenido tipo reticulado, ¿ya? Del coágulo, no es tabique, pero en el peor de los casos, si se confunden, lo podrían clasificar como multilocular si no identifican que efectivamente es contenido hemorrágico. Pero por definición, si se ve o si es que logran identificar que es contenido hemorrágico, es una lesión que no tiene tabiques y por lo tanto es unilocular. Eso sería. Muchas gracias.